En positivo con una alta ejecutiva de Univisión que ha tenido experiencias editoriales muy interesantes. Ella escribe en La Opinión, ha tenido ya 5 libros. La mujer de mis sueños, Tu momento estelar, El arte de no quedarte con las ganas y La mujer de mis sueños, 100 ideas de agradecimiento y superación. Su nuevo libro se llama ¿Cuánto te pesa lo que te pasa? Y esta ha sido una experiencia muy interesante de reflexión sobre por qué nos duele lo que nos duele. ¿Cuánto te pesa lo que te pasa? Ella se llama Luz María Doria. Bueno, Alberto, ya hace parte de lo que hemos dicho, la toma colombiana de Univisión. Ella es la vicepresidenta de Univisión y es productora ejecutiva del programa de la mañana que se llama Despierta América, programa número 1 de la televisión hispana. Bueno, compite con la televisión abierta norteamericana de tú a tú. Ella es productora ejecutiva de un programa de Jorge Ramos que se llama Algo Personal. Ha ganado 2 veces el premio Emmy. Cartagena, Colombia. O sea que estamos por todos lados en Univisión. Por la tarde, por la noche, al mediodía, los fines de semana. Félix, Ilia, Daniel, Gerardo, bueno, cantidad de talentos colombianos en Univisión. Nos vamos a su libro. El libro ya lo pueden comprar, es de la editorial Penguin House, Random House, que tiene su sello Penguin. Doña Luz María Doria, bienvenida a la W, buenos días. Buenos días, Julio, muchas gracias por invitarme, feliz de estar con ustedes otra vez. Muchas gracias. Ya hemos hablado de sus libros en otras ocasiones, pero cuéntenos por qué se metió a investigar lo que nos pesa en el corazón. Te cuento, Julio, que este libro está escrito por una nueva Luz María y me parecía responsable y necesario tener este libro para dedicárselo a los lectores en los que no pensé cuando escribí los 4 anteriores. Y te cuento por qué. Los que me conocen saben que para mí no hay no, para mí no hay puertas cerradas, para mí no hay imposibles. Y en esos 4 libros anteriores yo les decía a todos que teníamos que derrumbar el miedo, que teníamos que agarrarlo por el cuello, que teníamos que alzar la mano, mandar el email, hacer la llamada. Y de pronto, Julio, en medio de la pandemia, como muchos millones de personas, sufrí una pérdida porque a mi mamá, que era la persona más saludable del mundo, le dio COVID y la dejó sin voz y sin poder caminar. Paralítica y muda, una mujer, una paisa que lo que más le gustaba era hablar, chismosear y pasear. Y de pronto me veo yo de la noche a la mañana en una situación que nunca me imaginé vivir y como buena periodista soy muy curiosa y dije, ¿cómo yo vuelvo a traerle alegría a mi vida con este dolor? Y empecé a pensar, como te decía al principio de la conversación, en estas personas que quizás tienen las alas rotas y yo las invitaba a volar. Y me dediqué a estudiar precisamente el sufrimiento y la felicidad. Está de moda ser feliz. Yo siempre digo y lo repito, y que somos una generación triste con fotos felices. Tenemos como una obsesión por la felicidad en redes sociales. Y escribiendo este libro que yo necesitaba leer, pero que no me hubiera gustado escribir, aprendí mucho y me dije a mí misma, si este libro me ayuda, lo publico. Y efectivamente, cuando terminé de leerlo, sentí que había aportado mucho a mi vida y que le había arrimado la alegría otra vez a ese dolor que no se quita, porque este libro no pretende eliminar ningún dolor. Y además lo que hice en este libro fue buscar a 18 personas que quiero y admiro para que le escribieran una carta a otra persona que estaba sufriendo el dolor que ellos habían padecido y le contaran cómo lo habían aliviado. De hecho, estoy aquí con otra colombiana de Univisión, Marcela Sarmiento, que trabaja conmigo y es una de las que escribió esa carta porque es viuda y fue viuda de la noche a la mañana y le escribe a otra viuda y le cuenta cómo ella ha podido salir adelante. Pues obviamente yo me detuve en una carta que usted le pidió a Raúl González, que es la carta a un hijo que perdió a su padre. Y la carta es muy interesante porque lo que usted dice, las alas siguen rotas, pero hace una reflexión. Él dice que su padre era su héroe, un hombre lúcido, fornido, con una personalidad envidiable, que embrujaba a todos en cuanto ponía el pie en un lugar. Y él deja una enseñanza muy interesante en su carta
cuando pierde a su padre. A pesar de la situación, nunca dejé de trabajar. Lo hacía por mí y lo hacía por él. Amaba verme haciendo mi trabajo. Me refugiaba en Dios, en mi familia, en mi trabajo para sobrellevar el largo, doloroso y triste proceso. Si vives junto a un ser querido que está enfermo, aprovecha los momentos de lucidez para dejarle saber cuánto le amas, cuánto le admiras. Yo lo hice con mi papá, lo cuidé hasta el último respiro y eso me dio paz. Esto es un proceso, vívelo un día a la vez. Hay que ser fuerte, caminar con fe, entregárselo a Dios y la carga será menor. Él se llama Raúl González. De todas estas cartas, antes de tomar la decisión de publicar el libro, ¿cuál fue la que más le impactó? Te voy a ser muy sincera, la de Marcela, que como te digo está aquí a mi lado, ahora te saluda, la de Marcela fue la primera en la que pensé, porque Marcela quedó viuda de la noche a la mañana, o sea, ella estaba en Madrid y su esposo estaba aquí en un gimnasio y le dio un infarto y ella se venía a vivir a Miami, estaba arreglando, haciendo planes para venirse a vivir a Miami y lo que vino fue a enterrar a su esposo, vino a velarlo, la llamaron y le dijeron se murió. Y ella llegó a mi vida yo rezaba por Marcela sin conocerla, porque sabía que ese señor que se murió, Alejandro Nieto, iba a ser presidente de Radio Univisión. Entonces me sorprendió mucho su muerte. Entonces cuando empezó a hacer el libro, como he vivido al lado de Marcela, su resiliencia, que es una palabra tan difícil de pronunciar como de aplicar, yo entendí lo que era resiliencia con Marcela. Y aquí la tengo. Marce, ven, cuéntanos. ¿Por qué aceptaste escribir esta carta? ¿Qué hubo, Julio? ¿Qué tal a todos en la mesa? Pues la verdad, me lo pediste. Había escrito muchas cosas y no había sido capaz nunca de publicarlas en ninguna parte. Y esta fue una gran oportunidad para hacerlo. Y creo que finalmente cuando uno escribe le pone palabras al dolor y ponerle las palabras al dolor es muy importante. Sí, yo creo que en mi caso, escribir cicatriz me ha ayudado a cicatrizar, a aliviar. Y yo sé que a lo mejor otras personas no tienen esa habilidad, pero lo que yo sugiero en el libro, Julio, es que busquemos esa manera de regalarnos paz. Yo estoy harta de las frases hechas de, Luzma, tú tienes que ser fuerte. Sí, pero ¿cómo diablos uno es fuerte? Enséñame a ser fuerte. Cuando tú tienes ese dolor ahí, o en este caso tú, Julio, que acabas de perder a tu papá, y que todos se lo recordamos porque todos lo admiramos mucho. Entonces, en el caso mío, yo he aprendido a ser fuerte aceptando que no hay vuelta atrás, que no vamos a volver a ser como antes, y es lo más difícil, pero hay que aceptarlo y hay que seguir trabajando y hay que buscar, hay que conocerte bien y saber. A mí, por ejemplo, caminar a la orilla del mar me da mucha paz, leer sobre el dolor me instruye y me enseña cómo no podemos, como dice Rafael Santandreu, ese gran psicólogo español, no podemos terribilizar, no podemos buscar siempre los finales tristes. Estoy totalmente de acuerdo con los estoicos que dicen que no se puede sufrir por lo que no ha sucedido. Y lo que pasa a lo que yo invito en este libro es a que todos tenemos una cruz. Ya no nos pongamos más cruces encima, la cruz de la culpabilidad, la cruz del dramatismo, la cruz de la victimización. No podemos ser víctimas, tenemos que ser protagonistas de nuestra vida con todo esto que trae. Y sobre todo, Julio, fíjate lo curioso, cuando yo escribí el libro, que lo terminé de escribir en julio del año pasado, escribí un párrafo que decía que quizás en ese momento yo estaba escribiendo algo para una persona a la cual la vida no le hubiera dado un golpe. Y esta semana me iba a entrevistar una periodista que obviamente cuando escribí el libro no había sufrido el golpe y se le murió su marido y su suegro con un día de diferencia. Y yo pensaba, este libro también es para ella. Entonces, no es un libro triste, es un libro que da esperanza, es un libro que brinda posibilidades, que da ejemplos concretos y te agradezco mucho que me tengas aquí para hablar de él, de verdad que sí. Luz María, la primera lección que usted recalca en su libro, yo arranqué, no he terminado, pero voy avanzando. Usted habla de la felicidad y de esa primera lección que para mí es súper importante porque los seres humanos nos pasamos la vida esperando un momento porque creemos que en ese momento está la felicidad. Y usted ahí dice que la felicidad es el día a día sin problemas. Exactamente. Y sobre todo, Anita, sin posponer.
Fíjate que ahora el teléfono me devuelve a mí imágenes de mi familia. Mi familia es muy chiquita, somos mi mamá, yo tengo una sola hija, mi esposo y yo. Y ahora el teléfono me devuelve imágenes de este elenco, como le digo yo, donde no estaba pasando nada y nos tomábamos una selfie y ya yo quisiera repetir esa selfie y no puedo. Entonces, ¿qué aprendí? Que la vida es eso que pasa mientras no pasa nada. No te tienen que dar el premio, no te tienen que meter en una lista de poderosos, no tienes que ser el primero. Eso que está pasando en tu vida en este momento, y ojo, no quiere decir que no te anime yo a que te lo ganes, claro que hay que competir y ser el mejor, pero lo que quiero con esto es recordarle a la gente que hoy que vas en un trancón para tu casa, que te estás quejando para tu trabajo, que te estás quejando de que no vas a llegar a tiempo, de que fulanito no te ha devuelto la llamada, esa es la felicidad. No esperes a que te pase algo importante que crees tú que es importante para ser feliz. Ya quisiera yo volver a hablar con mi mamá. Y ojo, también aprendí en este libro, y es muy importante, que no debemos competir con el sufrimiento. Esto me ha dado a mí grandes lecciones, como una amiga que tiene a su mamá con Alzheimer, y me dijo, ya quisiera yo que mi mamá me mandara un texto, porque no puedo, y mi mamá se comunica conmigo a través de texto. Otra persona que llegó a mi casa, un fisioterapeuta de mi mamá, y me dijo, ya quisiera yo tener a mi mamá, pero se me murió, el COVID sí se la llevó. Entonces, hay quien dice, ay, pero mira esta que sufre porque se le murió el perro. Es válido llorar porque se nos murió el perro, como es tan válido llorar porque se nos murió el papá, o porque la mamá no habla, o porque el hijo fue abusado, o porque nuestro hijo sufre de bullying. Tenemos todo el derecho a llorar. Hay una psicóloga argentina que descubrí mientras escribí el libro, que se llama Lorena Pronsky, que me enamoré de ella, porque Lorena dice que está harta de que le digan a las personas que sufren que se conecten con ellos mismos, que van a volver a ser felices. No, hay que sufrir primero, y en este libro yo también invito a la gente a que lloremos, a que entendamos lo que hemos perdido, pero para que valoremos más las otras cosas, no necesariamente para convertirnos en víctimas. Luzma, yo le he escuchado a usted decir que usted iba a publicar este libro en el momento que usted se diera cuenta que a usted le había funcionado. ¿Cuándo fue ese momento que usted dijo, sabes qué, este libro a mí me ha funcionado? Tú sabes que estaba en tu tierra, en Capcana, estaba caminando por la orilla del mar, y me empezaron a venir a la cabeza todas las fórmulas que me había aprendido en este libro y que sin proponérmelas la estaba aplicando en mi vida. Y una de ellas, por ejemplo, fue salir de mi casa sin sentirme culpable. Y sin sentirme culpable de que no podía estar con mi mamá, que era la primera invitada siempre a mis vacaciones, a nuestras vacaciones. Y en ese momento, caminando a la orilla del mar, me puse a pensar en tantas cosas que había aprendido en el libro, que dije, ya, este libro lo voy a publicar, y gracias a Dios, pues Penguin Random House aceptó hacerlo. Si quieren saber más de el libro, pues comprarlo. ¿Cuánto te pesa lo que te pasa? Luz María Doria. También la pueden seguir en su Instagram, que es @LuzmaDoria. Y ahí entenderán mucho más de la personalidad de esta invitada hoy en la W. Luzma, gracias por atendernos. Vamos a promocionar el libro con mucho gusto, y yo creo que le va a servir a muchas personas que les pesa alguna situación difícil en la vida, y con estas cartas y estos ejemplos pues van a poder seguir adelante. Gracias y suerte con el libro. Mil gracias, Julio. Gracias, Anita. Un beso.